Gracias, hermano. Una bendición para todos mis queridos hermanos. Es importante recordarles que siempre aquí en República Dominicana oramos por ustedes. Siempre le tenemos pendiente, siempre intercedemos delante del Señor por cada uno de ustedes, por su ministerio, y nos alegramos mucho cuando oímos esos anuncios que el hermano Noé nos dio al comienzo del culto. Muchos motivos para orar. Y qué mejor tiempo ¿verdad? Que estamos en nuestras casas. Sacar el tiempo y la oportunidad para orar por cada uno de aquellos creyentes que en este momento están aquejados por alguna razón o que necesitan contar con nuestra oración. Así que nos alegramos por medio de estos informes conocer algo acerca de la iglesia. Siempre le preguntamos al hermano Noé en cuanto a los hermanos, en cuanto a las reuniones, en cuanto a la participación de todos, y las noticias que vienen de ellas son muy buenas, muy precisas, y damos gracias al Señor por este ministerio de ustedes. Que el Señor permita que puedan seguir siendo luz para ese sector que tanto necesita oír de la palabra de Dios. En un mundo como en el que vivimos hoy, la palabra es muy necesaria. Así que nos alegramos mucho de saber de ustedes, de compartir con ustedes y también saber que el Señor le está bendiciendo en medio de la situación en que vivimos. Les invito a que vayamos al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 14. Profeta Ezequiel, capítulo 14, para que leamos una porción de las Escrituras sobre la cual vamos a meditar. El libro de Ezequiel, capítulo 14, leeremos a la altura del verso 12 hasta el 20. Ezequiel, capítulo 14, hasta el 20. Leemos de la siguiente manera. El libro de Ezequiel, capítulo 14, versos de 12 al 20. Dice la palabra así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová del Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. Quisiera en esta noche hablarles brevemente acerca del tema
La fe que puede librarnos en medio de la prueba. La fe que puede librarnos en medio de la prueba. Es importante leer con frecuencia este libro del profeta Ezequiel. Yo sé que muchos hermanos, por lo regular, no leen mucho el profeta Ezequiel. Y creo que hay razones, porque Ezequiel utiliza muchos símbolos y usa un tipo de lenguaje un tanto teatral para presentar sus profecías, y a veces tiene capítulos un poco difíciles, así que no es tan fácil leer el profeta Ezequiel. Pero Ezequiel tiene muchas cosas que enseñarnos cada día. Y entre esas muchas cosas que tiene que enseñarnos están temas de profecías, de escatología. Los últimos capítulos de Ezequiel son sumamente importantes para entender temas de profecías. Pero también Ezequiel está contado dentro del grupo de los profetas mayores. Yo sé que ustedes conocen perfectamente que todos los profetas de la Biblia son iguales. Todos los profetas han sido llamados por Dios y comisionados por Dios. Pero hay algunos a los cuales se les llama profetas mayores y a otros se les llama profetas menores. El término menor no significa que su escrito sea menos inspirado que el de los mayores. Tiene que ver sencillamente por el volumen de sus escritos. Y dentro de los escritos de Ezequiel encontramos el tercer libro en amplitud en cuanto a los profetas mayores. El libro de mayor amplitud es el libro de Isaías, el segundo libro es el de Jeremías y el de Ezequiel con 48 capítulos ocupa ya el tercer lugar. Isaías tiene 66, Jeremías tiene 58 y Ezequiel tiene 52 y Ezequiel tiene 48 capítulos. Así que es importante porque él tiene muchas cosas que presentarnos. Profeta Ezequiel escribe desde una tierra lejana, o más bien recibe esta revelación de parte de Dios en una tierra lejana. ¿Dónde está Ezequiel cuando escribe esta revelación que Dios hace a través de él? Ezequiel está en un lugar que en Babilonia se llamó Tel Aviv. Tel Aviv era una ciudad un poco alejada del centro de Babilonia y muy cercano a un río llamado Quebar. Quebar no era realmente un río, Quebar era un canal que salía del famoso río Éufrates, pero que por ser tan grande se le llamaba río. En la cercanía de ese río fueron llevados cautivos muchos judíos que fueron transportados en su segunda incursión a Jerusalén por Nabucodonosor y sus ejércitos. La primera invasión de Nabucodonosor fue en el año 605 y en esa ocasión Nabucodonosor se llevó a Daniel, a sus compañeros y a muchos judíos a la cautividad. La segunda vez que Nabucodonosor invadió Jerusalén, estaba en el poder el famoso rey Joaquín, pero Joaquín fue sabio y llegó a someterse y la ciudad no fue atacada. Y Joaquín, juntamente con Ezequiel y 10,000 judíos, fueron llevados a la cautividad. En ese momento en que Nabucodonosor hace su segunda entrada a Babilonia, Ezequiel era un sacerdote del templo. Cuando ustedes empiezan a leer su libro, van a darse cuenta que Ezequiel no era profeta originalmente. Ezequiel era un sacerdote al servicio del templo, pero fue traído prisionero
conjuntamente con el rey Joaquín y con 10,000 prisioneros más, y fue llevado a la región, como ya he dicho, de Tel Aviv. No estaba muy cerca de donde estaba Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos estaban en el centro de Babilonia, mientras que Ezequiel y los demás cautivos estaban en la ciudad de Tel Aviv. Ahora, cuando Ezequiel y Joaquín y aquellos judíos llegaron a Tel Aviv, fueron tratados en cierto modo para ser esclavos de una manera diferente. Se le asignaron terreno para que ellos pudieran sembrar, se le dio cierta facilidad y hasta se permitió que los ancianos y líderes que vinieron deportados ejercieran autoridad entre los cautivos. Así que Ezequiel estaba allí no ejerciendo como sacerdote, porque el sacerdocio pertenecía al orden del templo y ya ellos habían salido de Jerusalén y estaban ahora como prisioneros en tierra extraña, es decir, en Babilonia. Ahora, estando en Babilonia, cuando ustedes leen este libro, en los primeros capítulos van a ver cómo Dios lo llamó. Los 5 años de estar en Babilonia, Dios lo llamó para que fuese atalaya, es decir, para que fuese un profeta para los que estaban en la cautividad. Y a partir de entonces, Ezequiel llegó a ser un hombre importante. Como ya he dicho, un gran profeta, pero tenía la característica de manifestar sus profecías por medio de acciones visibles. No era un hombre de tanto proclamar como Isaías o posiblemente Jeremías, sino que era un hombre de accionar. Por medio de acciones, él comunicaba las profecías que Dios les revelaba. Esta parte que hemos leído aquí tiene que ver de un momento en que Ezequiel funge como profeta. Algunos de los ancianos que habían sido llevados prisioneros a Babilonia estaban preocupados por la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Ellos sabían, porque Jeremías había predicado por más de 23 años, que Dios traería juicio sobre Jerusalén y traería juicio sobre el templo. Y ellos sabían que Dios había designado a Babilonia y fundamentalmente a Nabucodonosor como el instrumento de juicio para traer castigo a Jerusalén y destruir el templo que tanto ellos veneraban. Así que aquellos ancianos estaban preocupados. Ellos no están en Jerusalén. Ellos también, al igual que Ezequiel, están en Babilonia, en este lugar que ya he dicho que se llamaba Tel Aviv. Y ellos han venido, en el capítulo 14 encontramos su presencia delante de Ezequiel para pedir a Ezequiel una intercesión de parte de Dios para ver si Ezequiel logra que Dios detenga el juicio contra Jerusalén y contra el templo. Cuando vamos al capítulo 14, les invito a que vayamos de nuevo al capítulo 14, verso 1, sucede la situación que genera la revelación a Ezequiel. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad y delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Verdad? Dios aquí le está revelando al profeta el propósito de aquellos ancianos que han venido. Han venido a consultar a Dios por medio del profeta. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe que ellos no están en condición de consultar a Dios. Aquí encontramos una tremenda aplicación para la vida de ellos y nuestra. Para consultar a Dios, en primer lugar, hay que estar conforme al corazón de Dios. Una persona que no esté conforme al corazón de Dios no puede consultar a Dios sobre nada,
porque Dios no responderá. Dice la Escritura, Dios le pregunta al profeta, ¿debo ser yo consultado por hombres que tienen su corazón lejos de mí? Hombres que sus corazones están basados en ídolos. Dice el verso 4, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Es decir, Dios revela a través de Ezequiel que no está en condición de responder a los que han venido buscando respuesta en cuanto a la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora, ¿cuál es la preocupación de ellos? Ellos entienden que Dios traerá juicio, pero Dios no trae juicio nunca por traer juicio. Dios trae juicio en justicia. Por eso cuando Dios trae juicio o cuando Dios proclama que traerá juicio, no hay que ir delante de él a cuestionarle, porque Dios tiene control de todas las cosas. Y Dios no envía juicio por enviarlo. Dios envía juicio con propósitos específicos. Y esos propósitos tienen que ver siempre con sus planes futuros. Dios no inventa. Dios no tiene un plan B o un plan C para sustituirlo por su plan A, porque el plan A no le dio resultado. Dios nunca varía, Dios nunca cambia, Dios nunca se equivoca. Así que cuando Dios ha declarado juicio contra Jerusalén y contra el templo, por demás está que algunos de los líderes, que como ya he dicho, no están en Israel ahora mismo, están juntamente con Ezequiel en Babilonia como prisioneros en esa región llamada Tel Aviv. Ahora dice el verso 11, las razones por las cuales Dios ha determinado, en primer lugar, no contestar a las inquietudes de ellos, y en segundo lugar, ¿por qué ha de traer juicio ya conforme a sus planes? Dice el verso 11, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. En este versículo Dios revela al profeta por qué él ha de traer juicio sobre la ciudad y sobre el templo. Dios llevó a Israel a Palestina para que fuese un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Palestina ocupa el centro de la tierra. La Biblia siempre nos presenta a Palestina como el centro de la tierra. Cuando en la Biblia se habla de norte, se habla de sur, de este o de oeste, siempre es con relación a Palestina. La Palestina es el centro. La Palestina es un lugar tan especial que une 3 continentes. Y Dios quiso darle esa región y llevar a su pueblo allí para que pudiese ser un motivo presencial para todas las naciones de la tierra, todos los ejércitos grandes del mundo, todas las vías comerciales importantes del mundo antiguo pasaban a través de la región de Palestina. Así que Dios puso a Israel en Palestina para que fuese de testimonio al mundo. Pero nosotros sabemos, conforme a lo que nos narra la Escritura, que Israel no desempeñó ese lugar, ese papel. Y en cuanto al comportamiento sobre la grandeza de Dios, dejó a Dios de lado y empezó a adorar a los Baal. Así que Dios había propuesto traer un castigo ejemplar para que Israel no volviese a repetir los errores que había cometido en la antigüedad. Así que Dios tenía planes
específicos. Y eso nos ayuda a nosotros a meditar con relación a los días en que vivimos. Hermanos, tengamos cuidado cuando evaluamos las condiciones en que el mundo está viviendo hoy. No es algo producto de circunstancia o de invento. Dios tiene planes específicos. Y las cosas que vienen en el mundo, ya sea para probar el mundo o para probar también a la iglesia, tienen propósitos dentro de los planes de Dios. Yo particularmente creo que esta situación que estamos viviendo está enviada para probar a un gran sector de la iglesia. No creo que sea una situación solamente para el mundo, aunque por supuesto el mundo va a experimentar un cambio trascendental, pero creo que Dios está enviando una gran señal para la iglesia. Hace tiempo que mi propia iglesia venía hablando acerca de que Dios intervendría, porque estaba viendo mi propia iglesia muy poco deseo por asistir a los cultos de la iglesia. Nos estábamos constituyendo ya en la iglesia del culto del domingo. Solamente los hermanos asistían los domingos a la iglesia. Los cultos de la semana había una asistencia sumamente pequeña. A los cultos de las damas, el número de las damas era muy pequeño. El número de personas que asistían a los estudios y al culto de oración, sumamente pequeño. Y muchos solamente iban a la iglesia el domingo en la mañana a la comunión y usted no los volvía a ver hasta el próximo domingo. Y muchas ocasiones estuve llamando la atención a la iglesia en que el Señor iba a intervenir poderosamente, porque ya tenía información de que no solamente la iglesia nuestra, sino que otras iglesias en muchos lugares estaban pasando por la misma situación, lo que avisoraba que el Señor iba a intervenir. Así que los planes de Dios no son improvisados. Dios tiene propósito. ¿Y por qué Dios no va a escuchar a estos ancianos que han venido delante del profeta Ezequiel? Porque Dios ha determinado traer un juicio. Ese juicio va a determinar un cambio de vida y de actitud en el pueblo de Israel. Y así sucedió. Sucedió de tal forma que la Escritura dice que Israel nunca volvió a pecar a la manera que lo hizo antes del exilio. Nunca más Israel fue un pueblo idólatra como lo fue antes. Aprendió la lección después de un castigo de 70 años en Babilonia. Así que Dios tiene propósitos específicos. Pero Dios trae una revelación sorprendente al profeta, una revelación que está resumida en los versículos que leímos al principio, desde el verso 12 hasta el verso 20. Dice el Señor que enviará 4 pruebas fuertes sobre Jerusalén. Una prueba con espada, otra prueba con hambre, otra prueba con fieras sueltas y otra prueba con pestilencia. Fíjense ustedes que dentro de las pruebas que Dios diseñó está la pestilencia. Es decir, que la pandemia por la que estamos pasando hoy no podemos verla como algo impreciso, algo nuevo o algo que nunca hayamos visto. Es verdad que la pandemia por la cual estamos pasando hoy tiene características muy especiales. En el mundo ha habido otras pandemias bastante fuertes. La peste bubónica que se verificó en Europa realmente fue catastrófica y provocó muerte de una enorme cantidad de millones de personas. La peste de la fiebre española realmente fue poderosa y mató muchos cientos y millones de personas. Otras fiebres y otras pestes que conocemos en el mundo también han afectado a la humanidad. Pero esta tiene características muy particulares.
tan particulares que en el día de hoy la Organización Mundial de la Salud admite públicamente que todavía no hay confianza en ninguna vacuna y que todavía no podemos hablar de salir. De hecho, si tomamos los periódicos de ayer y de hoy, vamos a ver que se habla de un rebrote en Europa. Dicen ellos, no conocemos la naturaleza de este virus, no conocemos la naturaleza de esta pandemia, así que todavía no sabemos cómo enfrentarlo. Ahora, Dios ha usado la pestilencia, las pestes, las pandemias, los virus en muchas ocasiones. ¿Recuerden a ustedes aquel momento en que David censó al pueblo y se levantó aquel ángel y trajo una peste tremenda que David tuvo que salir huyendo a comprar la era de Araúna y levantar un sacrificio para evitar que prácticamente toda Jerusalén cayera? Hemos oído hablar también del libro de Joel, cuando Dios trajo grandes plagas de langosta para asustar al pueblo en varias ocasiones. Las plagas que Dios permitió en Egipto. Es decir, Dios ha utilizado en muchas ocasiones a las plagas, a las pestilencias. No es la primera vez, no debemos asombrarnos ahora. Dios castiga utilizando diferentes formas. Y Dios dice aquí, puede castigar por la espada, es decir, a través del ejército babilónico. Puede castigar por el hambre, haciendo que la tierra no dé fruto, como sucedió muchas veces en Palestina. Puede provocar que la desolación en la tierra, las fieras prácticamente estén incontrolables y no permitan que el hombre salga de sus casas. O puede utilizar el medio de las pestilencias. Ahora, Dios le dice al profeta que independientemente del tipo de prueba que él envíe, el castigo sobre Jerusalén y el templo está determinado. Y que ninguna persona podrá impedir que Dios cumpla lo que él ha determinado cumplir. Dice, si en la ciudad de Jerusalén solamente se encontraran 3 hombres, y es importante ver que por 4 ocasiones Dios habla del mismo tipo de hombre. Volvamos a repasar brevemente del verso 12 en adelante para que veamos los nombres de estos personajes. Dice verso 13, hijo de hombre, Dios hablando con el profeta, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, es decir, en un énfasis de propósito contra mí, dice, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Solamente estos 3 hombres escaparían si Dios enviara este juicio. Y dice el verso 15, y si hiciere venir bestias feroces, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas se librarían. Ellos solamente serían librados y la tierra quedaría desolada. Nuevamente Dios habla de la fe de estos 3 varones, Noé, Daniel y Job. Dice el verso 17, o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados.
Y así vuelve a repetir otra vez en el verso 19 y el verso 20 la misma sentencia. Ni sus hijas ni sus hijos escaparían del juicio, solamente ellos tres a causa de su fe. Ahora, yo me he preguntado muchas veces leyendo esta porción, ¿qué tipo de fe tenían estos tres hombres? ¿Qué tipo de fe? Aquí, aunque no se define la fe, podemos calificarla como la fe que libra, la fe que protege, la fe que nos libra. ¿Y qué fe es esta? ¿Por qué ni siquiera sus hijos ni sus hijas podían ser librados? Solamente ellos tres. ¿Qué tipo de fe tenían estos tres hombres de tanta importancia delante de Dios, que Dios al traer juicio sobre Jerusalén, solamente ellos tres escaparían del juicio que Dios trajo? Estas palabras las trajo Dios a través del profeta Ezequiel para darle respuesta a aquellos ancianos que habían venido posiblemente buscando un intercesor. Ellos habían venido buscando la parte amorosa de Dios, misericordiosa. Ellos conocían que Dios es lento para la ira y que Dios posiblemente podía detener su juicio. Así que ellos vienen a sugerir indirectamente que el profeta intervenga delante de Dios para que Dios permita que un hombre importante, posiblemente pensaban ellos en el mismo Ezequiel, posiblemente pensaban en algunos de esos grandes hombres importantes que estaban en el centro de Babilonia, o posiblemente estaban pensando en el mismo Jeremías que todavía estaba en Israel. Acuérdense que Jeremías estuvo en Jerusalén hasta la destrucción. Y todavía en el capítulo 14 de Ezequiel no se ha efectuado la destrucción de Jerusalén y del templo. Esto se consuma a partir ya de los versículos finales, cuando Ezequiel es advertido por alguien que vino desde Jerusalén para decirle que la ciudad había caído frente al ejército babilónico y que el templo había sido destruido. Pero en este momento en que estos ancianos han venido delante del profeta Ezequiel, la ciudad no ha sido destruida todavía, ni el templo tampoco ha sido derribado. Así que ellos vienen con la idea de buscar un intercesor. Y Dios le declara de una manera clara y precisa: solamente estas tres personas estarían en la ciudad y podían ser librados ellos. Pero el juicio es inminente hasta para sus hijos y para sus hijas y para todos los habitantes de Jerusalén, por cuanto el pecado ha llegado a niveles que ya Dios no lo podía soportar. Cuando leemos este libro de Ezequiel, en los versículos de más adelante vamos a ver las cosas que estaban sucediendo en Jerusalén. La práctica de idolatría que se hacían en las mismas cámaras secretas del templo. Práctica de demonología, de brujería, de adivinación dentro de las paredes del atrio del templo. Así que Dios no iba a pasar por alto esta ofensa. Y Dios no iba a pasar por alto tampoco que los judíos en Palestina se inclinaran a los Baales, poniendo a Baal por encima de él. Así que Dios traería juicio. Pero vuelvo a la pregunta anterior. ¿Qué tipo de fe tenían estas tres personas que fueron capaces de que Dios los librara de un juicio inminente? Bueno, en primer lugar, yo noto tres tipos de fe aquí. La fe de Noé es lo que yo he llamado la fe frente a lo desconocido. En cuanto a la fe de Daniel, la fe de la esperanza futura. Y la fe de Job es la que yo he llamado
la fe frente al sufrimiento. Tres tipos de fe, pero vamos a ver cuál era la importancia de esa fe que Dios mismo dice que ellos tres serían los únicos librados cuando el juicio viniera sobre la ciudad. En cuanto a la fe de Noé, que le hemos dicho, la fe frente a lo desconocido, ¿en qué consistía la fe de Noé? Bueno, para entender algo acerca de la fe de Noé tenemos que irnos al libro de Génesis. Y a partir allí del capítulo 6, capítulo 7 y otros capítulos, encontramos cosas importantes acerca de la vida de Noé. Dios le dice a Noé que levante un arca porque traerá una destrucción con agua para el mundo. Pero Noé nunca había visto llover. Dice la escritura que nunca había llovido sobre la tierra. La tierra era mojada por medio de un vapor que ascendía desde las profundidades. Es decir, que nunca había llovido. Y Dios le dice a este hombre que levante un arca porque Dios traerá agua para destruir al mundo. Aquel hombre no cuestionó ni puso en interrogante lo que Dios le decía. Simplemente empezó a hacer lo que Dios le había mostrado. Y dice la escritura, por 120 años estuvo este hombre allí haciendo lo que Dios le había dicho y predicándole al mundo y diciendo que aquel que no se arrepintiera de sus pecados, Dios traería juicio sobre la humanidad. La verdad que la fe de este hombre es una fe muy extraordinaria, porque tener la certeza de algo que nunca se ha visto en ningún lugar, de algo que en la mente humana no podía sospechar, que Dios podía traer agua y agua tan suficiente para negar a toda la raza. Eso era totalmente inconcebible. Y aquel hombre nunca cuestionó. Aquel hombre en todo momento estuvo haciendo la voluntad de Dios. Nunca cuestionó lo que Dios dijo. Siempre estuvo haciendo lo que Dios le pidió. Por eso yo digo, la fe de Noé es una fe extraordinaria. Porque este hombre nunca había visto llover. Sin embargo, este hombre estuvo paciente haciendo lo que Dios le pedía. Y este hombre estuvo allí con una fe admirable, de tal manera que fue librado conjuntamente con los suyos en el juicio que Dios trajo. En el caso de Daniel encontramos otro tipo de fe. Es lo que yo he llamado la fe de la esperanza. Daniel fue llevado a Babilonia, como ya he dicho, en la primera incursión de Nabucodonosor a Babilonia. Pero Daniel, desde que llegó a Babilonia, empezó a dar demostraciones del el Dios que él había, del cual había aprendido y había sido seguidor estando en Israel todavía. Encontramos a Daniel siendo un hombre de obediencia, siempre dispuesto a hacer lo que Dios quería, a no contaminarse con las cosas del imperio, siempre agradar a Dios. Y encontramos las grandes revelaciones que Dios hace a través del profeta Daniel. Yo sé que ustedes conocen perfectamente el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel. Son dos capítulos que narran las mismas cosas, pero con dos visiones diferentes. Una como la vio el rey en su sueño, y luego Daniel las revela por medio de lo que Dios le declara.
y en el capítulo 7 como le fue revelado directamente a Daniel por Dios. Pero ambos capítulos son paralelos. Y en esos dos capítulos, Dios le muestra a este hombre todo el programa del mundo. Todo el programa del mundo es mostrado a través de esos dos capítulos. Y este hombre cree totalmente en lo que Dios le ha dicho. Y este hombre lo escribe y lo proclama y lo vive así porque era un hombre de fe. Daniel es un hombre que vivía la fe. De tal manera que cuando uno llega a ese capítulo 6, encuentra allí a sus enemigos buscando la ocasión de cómo atacarlo. Y dice, no encontraremos nada contra este hombre si no lo hacemos en razón de su creencia, de su Dios. Y dice ese capítulo que Daniel fue encontrado como un hombre irreprensible, un hombre sobre el cual no había por dónde señalarlo. Y tenía la costumbre de orar todos los días 3 veces al día. Y lo hacía con las ventanas de su habitación abiertas, mirando hacia Jerusalén, porque siempre pedía por su ciudad amada. Así que este era un hombre que aún viviendo en la cautividad, era un hombre que siempre tenía fe en el retorno y en la provisión de Dios en cuanto a Palestina y en cuanto a Jerusalén y en cuanto al templo. Encontramos a Daniel un hombre de oración permanente. Ojalá que yo pueda llegar un día a ser como Daniel, tener la disciplina, tener la capacidad y el orden de orar por lo menos 3 veces al día. Muchas veces me he propuesto en la vida asumir la disciplina de Daniel, pero la comienzo y vuelvo y me caigo. Y vuelvo y la comienzo y vuelvo y me caigo. Y no puedo establecer esta disciplina por muchos días y por muchas semanas. Si allá en la iglesia de ustedes hay hermano que puede y ha querido hacer esta disciplina, que sea de bendición para él y para la iglesia. No es fácil trazarnos el propósito de orar 3 veces cada día sin fallar. Y encontramos en Daniel a un hombre excepcional en cuanto a su fe. Así que Daniel tiene muchas características que obedecen a una fe genuina y a una fe poderosa. Pero Daniel sabía, porque lo había visto también en los escritos de Jeremías, que Dios había dicho que la duración del exilio en Babilonia solamente sería por 70 años. Jeremías en su capítulo 25 versos allí había establecido que Dios había dicho que el exilio solamente sería por 70 años. Así que Daniel es un personaje con unas características de fe extremadamente sobresalientes. Ahora, vayan notando que aunque los 3 serían librados por su fe, la fe de uno no coincide con la fe del otro. La fe de Noé era una fe frente a lo desconocido. Era una fe frente a lo que nunca había visto y a lo que Dios se proponía hacer. Mientras que la fe de Daniel es basada en la esperanza de que Dios castiga, pero el castigo es por un tiempo reducido y que luego Dios hará retornar a su pueblo nuevamente para bendecirlo. La tercera fe que encontramos aquí es la persona de aquel hombre, ¿verdad?, que nos llama mucho la atención. Job, la fe de Job. ¿Qué tipo de fe es la de Job? ¿Es como la de Noé, una fe de destrucción, de proyecto, de cosas que nunca ha visto? ¿Es una fe como la de Daniel? Dios revela sus planes. Es un hombre de oración. Es un hombre que no puede ser señalado. Es un hombre de obediencia. Es un hombre de saber que Dios castiga, pero no al extremo. ¿Cuál es la fe de Job? La fe de Job es lo que yo llamo la fe en el sufrimiento extremo.
Y digo sufrimiento extremo porque sabemos en la Escritura, cuando leemos ese famoso libro de Job, por las pruebas que pasó este hombre. Este hombre perdió sus 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Yo creo que cualquier hombre en el mundo no puede fácilmente experimentar un castigo como esto de perder toda una familia de 10 miembros. Prácticamente en un mismo día y en unas circunstancias casi al unísono. Sus 10 hijos. Este hombre pierde prácticamente toda su riqueza. Era considerado como uno de los orientales más ricos de aquella época. Posiblemente en las cercanías de la época patriarcal. Y este hombre perdió sus hijos, perdió su riqueza, pero tiene una tercera pérdida tremenda, que los hombres ricos del mundo estarían dispuestos a dar cualquier cosa por nunca experimentarla, que es la pérdida de la salud. Familia, riqueza y salud cortadas. Y dice la Escritura, nunca este hombre, habiendo pasado por eso, le enrostró a Dios de propósito. Nunca culpó a Dios por esto. Nunca levantó su mano y su puño contra Dios, aunque experimentó grandes sufrimientos y grandes pérdidas. 3 tipos de fe realmente sorprendentes. Ahora, fijémonos que ellos los 3, dice Dios al profeta, cuando yo traiga destrucción sobre Jerusalén y destruya el templo, en la ciudad solamente serían librados ellos 3. Ni sus hijos ni sus hijas, solamente ellos 3. Nadie más. ¿Y qué tipo de fe es esta? Una fe normal, no es especial, pero es la fe que se necesita en determinado momento y circunstancias de nuestra vida. La fe de Noé es única e irrepetible porque lo que Dios había dicho que haría ya no se iba a realizar más. La fe de Daniel fue única también y la fe de Job fue única y especial. Son 3 tipos de fe, pero cada una de ellas era suficiente para librarlo a él en medio de un juicio inminente. Esto es importante analizar, hermanos, para que entendamos que todos nosotros deberíamos tener un mismo nivel de fe. Pero no todos tenemos el mismo nivel de fe. Y no todos tenemos tampoco la misma calidad de fe. Es siempre importante analizar que la fe se cultiva. ¿Por qué tenemos dentro de nuestras iglesias personas con diferentes niveles de fe? Cuando la promesa de fe genuina y total está dada por el Espíritu para todos, ¿por qué no todos alcanzamos el nivel óptimo de la fe? Porque las herramientas bíblicas para fortalecer y purificar e intensificar el nivel de la fe está basado en 3 herramientas fundamentales: la lectura continua de la palabra, la oración permanente y el ejercicio de los dones. ¿Usted quiere tener una fe como la tuvo Noé? ¿Usted quiere tener una fe como la tuvo Daniel? ¿Usted quiere tener una fe como la tuvo Job? Lo puede lograr. ¿Cómo lo puede lograr? A través del ejercicio constante del uso de la palabra, de la práctica de la oración y del ejercicio de los dones
a favor del crecimiento de su iglesia y de cada uno de los miembros que forman su iglesia. La palabra, la oración y los dones son las herramientas vitales para tener fe de calidad. ¿Por qué no tenemos fe de calidad en nuestras iglesias? Porque muchas veces descuidamos el uso de las escrituras, descuidamos el uso de la oración continua como lo hacía Daniel y descuidamos el ejercicio de amor para con nuestros hermanos en el ejercicio de los dones espirituales. Pero podemos llegar a tener esa fe. Y cuando lleguemos a tener esa fe como ellos, no vamos a tener nunca temor, no importa los límites a los que la pandemia llegue o pueda llegar, o si pasamos la pandemia, cualquier otra cosa. Es cierto que el profeta menor Habacuc habla: el justo por la fe vivirá. Pero aún así, como humanos, siempre tenemos cierto temor en cuanto a qué nos pasará en medio de una gran prueba como la que estamos pasando en el mundo hoy. Nos preguntamos, ¿saldremos libres de la acechanza de esta pandemia? ¿Podemos salir a las calles y no cubrirnos la boca? ¿Podemos salir a la calle y juntarnos con cualquiera? ¿Podemos hacer cualquier desarreglo porque tenemos la seguridad de que esta pandemia no nos va a tocar? No, tenemos cierto temor. Tenemos cierto temor. Pero ese temor puede ser despejado cuando podemos tener la seguridad de una fe como la que tuvieron estos tres grandes hombres. Dice Dios: aunque yo trajese espada, aunque yo trajese hambre, aunque yo trajera bestias, aunque yo trajera pestilencia, esos tres varones no experimentarán juicio por causa de su fe. No sus hijos, no sus hijas, solamente ellos tres por causa de su fe. Es decir, la palabra nos enseña que la fe es una garantía de protección. La fe nos libra de cualquier situación que Dios permita. No importa la gravedad de la situación. Dios nos libra por su gracia y por su bendición. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que estas palabras puedan seguir meditadas por ustedes en sus estudios particulares y podamos decirle al Señor: Señor, dame una fe como la de esos tres grandes hombres, para que yo pueda ser librado en medio de las circunstancias en que vivimos hoy. Señor, da esta fe a cada uno de los miembros de mi iglesia, para yo saber que estamos protegidos por tu gracia, por tu voluntad y por tu protección permanente. Oremos, leamos la palabra y mantengámonos en contacto orando por los otros, para que nuestra fe crezca aún en medio de esta circunstancia, y vamos a tener la promesa, como la tuvieron ellos, de ser librados en medio de las pruebas. Como decía al principio, no tengo dudas de que gran parte de esta prueba ha venido para probar a un sector de la iglesia. Que podamos pasar esta prueba, que podamos salir airosos y que podamos oír de los labios de Dios mismo, testificando que la fe que hemos mantenido durante este tiempo nos ha capacitado para que Él nos libre de cualquier circunstancia que haya de venir a nuestra vida. Que confiando en esa promesa y confiado en su palabra, podamos ir a nuestras camas, podamos ir al día de mañana al trabajo y a todo nuestro compromiso, consciente de que Dios nos ama, que Dios no castiga por castigar, sino que Dios tiene propósito, pero que dentro de esos propósitos y esos planes, Dios nos protege en la medida en que nosotros sepamos valorar su grandeza, su persona,
sus planes y sus propósitos de nuestra vida. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén.